En mi caso creo que tengo que tener una identidad propia en esta vida como cualquier otra persona y no ser solamente la Amatxu de... Porque, claro, es lo que te comentaba antes. Mi certeza es que mi hija no me sobrevivirá, porque tiene, pues esto, una pluridiscapacidad, tiene múltiples órganos dañados, tiene muchísimas patologías derivadas de sus enfermedades, entonces está en la cuerda floja, por decirlo así. O sea, en el momento que ella falte, ¿quién voy a ser yo? ¿Me voy a reinventar con X años? No. Itxat, Hilero Sornotxan Podcast. Vale, bueno, pues empezamos, Esti. Vale. Esti Martín, presidenta de AIDAE. Te conocemos los que te seguimos en redes sociales como Amatxu a Full. Eso es. Y los que te conocemos un poquito más de cerca del pueblo. Pues, del barrio. Bueno, ¿eres la ama de Amaya, Amayita o la jefa? La jefa, menuda es. Cuéntanos cómo empieza vuestra historia. Pues Amaya nace en el 2014, ya la semana que viene ya nos sopla 12 velas, afortunadamente. Después de un embarazo normal, de un parto habitual, con otro hijo sano por delante, ¿no? Que soy también Amatxu de Julen, que ya va a cumplir 16 años enseguida, entonces nadie se espera el desenlace de esta historia, pero ya en el propio paritorio, pues bueno, ven que la niña no nace como es habitual y como procede. Nace cianótica, nace parada, la tienen que reanimar un poquito. La verdad no fueron muchos segundos, pero los segundos más largos de mi vida, francamente, y de ahí se la llevan corriendo ya a la UCI de la neonatal. Allí está viviendo casi 3 meses y de ahí sacamos el primer diagnóstico porque Amaya tiene 2 enfermedades raras. Entonces, de este primer ingreso en la UCI del Hospital de Cruces de la neonatal sacamos el primer diagnóstico y luego el segundo vino a los años porque bueno, es una historia genética bastante difícil de encontrar así de primeras. Y ahí nace un poco la historia de ese primer día en el que me dijeron, ¿no? En vez de celebrar la alegría de haber nacido una hija, me dijeron que, pues que fuera gestionando papeleo, básicamente porque mamá ya se iba a morir. Entonces, claro, eso fue muy duro. Tú imagínate el nivel de hormonas que tenía yo recién parida y me dicen esto, entonces pues tuve que aguantar el tipo, tuve que apretar los puños y decir, bueno, pues a ver cómo se desenvuelve esto. Entonces, a las 48 horas ella decidió quedarse, decidió vivir y yo dije, bueno, si tú decides quedarte, yo contigo a por todas. Entonces ahí empezó un poco la historia de ella como personita y de mí como madre atípica y Amatxu a full. Y ahí es cuando aparece por primera vez... Bueno, si quieres puedes explicar un poco más en detalle cuáles son esas 2 enfermedades raras que tiene Amaya. Son 2 enfermedades de tipo neuromuscular, se llaman artrogriposis múltiple congénita neuropática y distonía de torsión por la mutación del gen TOR1A, que esto suena, pues eso, a chino mandarino, pero es verdad que dentro de mi mundo, del mundo de la maternidad y discapacidad, pues no es común, pero está más normalizado estos 2 nombres. Son enfermedades que no son degenerativas, afortunadamente, pero sí requieren de un cuidado constante, diario y 24/7. Para que te hagas una idea, esto supone que Amaya tiene un 81% de grado de discapacidad, un baremo A de movilidad nula, porque, pues como sabéis, va en silla de ruedas motorizada, y un grado 3 de dependencia con 95 puntos sobre 100, es dependiente máximo. Entonces, para las actividades de la vida diaria necesita no ayuda, sino básicamente una persona que lo suplante, lo haga todo por ella, y luego para el día a día. Entonces, pues claro, hay un poco... Viene esa dependencia y esa necesidad de cuidado, y es madre, hija y madre. O sea, somos, yo digo, un binomio indivisible. Al final, ella es una persona dependiente, pero yo también soy dependiente de ella. Entonces, bueno, pues como los packs que vamos juntas. Sí, sí. ¿Y ahí es cuando aparece por primera vez la palabra discapacidad en vuestra familia? Sí. Nosotros no teníamos hasta ese momento ningún caso previo. Y empezamos a escuchar estos términos ya estando ingresadas en el Hospital de Cruces, ¿no? Empezamos a hablar, pues eso, de enfermedades raras, empezamos a oír el término de la discapacidad, valoración, diputación, como mucho papeleo, ¿no? Estoy hablando además de 2014, que en ese momento la paternidad eran 15 días.
Y claro, la maternidad se paraliza y se prolonga mientras que el bebé estuviese ingresado. Entonces ya te digo que estuvimos como 3 meses. ¿Qué es lo que más impresionaba de los hospitales, del pasillo de la neonatal? Solo se veía madres. O sea, yo en ese momento me di cuenta que éramos madres, porque los padres 15 días y a trabajar les daban el alta, no tenían más baja. Entonces, allí había una red muy fuerte y muy potente. Y claro, cuando tú compartías pues tus mierdas con las demás, te dabas cuenta que había casos muy complejos. O sea, que una piensa que el suyo pues es lo que más no le importa y la premia, pero es verdad que hay muchos casos a tu alrededor que dices, wow, yo no tenía ni idea de todo esto, ¿no? O sea, yo venía a parir y a llevarme a mi niña a casa después de las 48 horas, como pasó con Julen, pero no fue el caso. Y un dato curioso es que durante esos casi 3 meses que estuve en Amaya ingresada, yo tenía un trozo de alma en esa cunita, en esa 5ª planta del Hospital de Cruces. Entonces yo me quedé con mi pulsera de ingreso todos los tantos días que estuvo Amaya ingresada. Sí, porque estábamos ingresadas las 2 al final. Claro. Sí, porque además, bueno, yo no soy madre, no sé ni si lo voy a ser, pero tengo amigas alrededor que sí lo son. Y claro, cuando te estás preparando para la llegada de ese bebé, pues bueno, te estás preparando todo de una forma como muy bonita, ¿no? O sea, cómo vas a dar el pecho, cómo... Claro, pero no nos preparan para que de repente... Nadie te prepara para esto. Primero porque en nuestro caso no lo sabíamos de antemano. O sea, nos encontramos con todo esto el mismo día del paritorio, como te he comentado. Y luego hay un cortometraje de una productora, Emilio Aragón, que me hace mucha gracia porque es playa y montaña, ¿no? Entonces es lo que tú dices, tú te estás preparando para ir a la playa y resulta que tienes que acabar subiendo los riscos más altos, porque esto es un desafío de vida. Entonces a mí me gusta decir que soy una madre en bikini y botas de monte, porque yo tengo un hijo afortunadamente sano y una hija pues con muchas necesidades y una pluridiscapacidad que marca su día a día y también un poco el de toda la familia. Entonces... a pesar de que nadie te prepara para esto, cada uno se desenvuelve pues como buenamente puede, pero es verdad que los recursos personales que una ya tiene en la mochila te ayudan a llegar a ese momento más equilibrada o más preparada. Y yo creo que lo llevo muy bien hasta ahora y ya son 12 años. Y eso me ayuda a tirar para adelante porque, como te digo, para mí lo importante es que cada día es una celebración y es un logro. Date cuenta que a mí el primer día que nació Amaya me dijeron que se iba a morir, con lo cual cada día que amanecemos, que abrimos los ojos y que decimos un día más, no es como dice la gente, joder, otro puto lunes de mierda. Pues no es otro puto lunes de mierda. O sea, qué bien que empiece otra semana. O sea, para mí cada día es un regalo. Entonces, desde esa alegría y desde esa perspectiva, lo vivo todo y es como vivir todo como por primera vez. Me parece... muy, muy buen, ¿sabes? Como leitmotiv de vida. Sí, y volviendo a ese momento en el que te dicen cuando nace Amaya, ¿no? Que se va a morir, ¿tú o sea, en algún momento te derrumbaste o como mujer dijiste, bueno, tengo que ser fuerte y hay que afrontar esto y me ha venido así, tengo que seguir adelante? La verdad es que cuando me dijeron esto... La llamada que recibí, la primera llamada que recibí fue de la matrona del pueblo, Pilar, que es una profesional como la copa de un pino. Me dio 2 indicaciones: descansa, prepárate para lo que venga, lo que estoy leyendo en el Global de Osakidecha es muy grave, tu hija está en una situación muy grave y en las próximas 24 horas su vida corre peligro. Entonces, cuídate tú y prepárate tú. En ese momento pues vi que mi marido hizo catacrack, o sea, no lo asimiló, o sea, fue un shock total, absoluto para él. Y yo en casa tenía un niño de 4 años, un niño que tenía una rosa en la mano y me vino a ver, ¡ama, felicidades! ¿Y dónde está mi hermana? Pues es que no está bien, la están ahí... Ya la vas a conocer, tú no te preocupes. Entonces yo en ese momento tuve que hacer como el papel de mi vida pues para que Julen no sufriera en ese momento. Entonces eso, unido a que tampoco en ese momento desde casa tuve más recursos, no me quedó otra que tirar para adelante. Pero siempre hay 2 formas de afrontarlo como viene, ¿no? O, oh Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué a mí? Fíjate. No es el caso. O sea, esto es lo que tengo y es como te lo contaba al principio. Si ella a las 48 horas de vida decidió quedarse, yo a por todas, sin dudas y sin preguntas, a lo que viniera, al día, poco a poco. ¿Que hoy engordaba 100 gramos? Fiesta. ¿Que mañana podíamos darle un biberón en vez de
un gabaje que era por sabes, por sonda nasográfica, tal, fiesta. Que al día siguiente me dejaban bañarla, fiesta. Que la podía coger a pesar de sus 2 caderas luxadas, etcétera, etcétera, fiesta. O sea, eso era lo que, ¿sabes? Fuimos poquito a poco, como una locomotora. Así tiramos. No me hundí porque tampoco tenía quien me sostuviera en ese momento. Y a nivel médico, ¿te orientan? Depende, están muy perdidos en las enfermedades raras. Las enfermedades raras son raras por 2 motivos. Primero, porque tienen poca prevalencia en la población, afortunadamente, por un lado, y desafortunadamente porque se invierte poco en la investigación. Se invierte poco porque es dolorosísimo decirlo, pero es que no sale a cuenta. Al final somos números y esto es que si encuentras la cura para el cáncer, pues desgraciadamente hay muchas personas afectadas de cáncer y es una cosa como muy apoteósica, ¿no? Sin embargo, acabamos de ver a un médico que ha tenido que hacer un crowdfunding para reunir unos millones de euros porque no le daban desde las instituciones, lo cual me explota el cerebro, pero es así. Entonces, así estamos un poco a día de hoy. Sí, y a nivel psicológico, ¿hay ayuda? Cuando tú estuviste todos esos días en el hospital. A nivel psicológico, esa es una de las cosas que me dijo Pilar. Habla con la psicóloga un poco y para que te recete lorazepam y poder dormir, descansar, por lo menos aquella primera noche. Y es lo que volvíamos antes, lo que estábamos comentando, ¿no? Out of record. Es, tómate la pastillita y descansa. No puede ser esto. O sea, tómate la pastillita y descansa, y un poco los psicólogos lo que te dicen es eso, bueno, sostén el momento, poco a poco y tal. No, o sea, quiero decir, me vi como muy de repente fuera de las tablas, de el estereotipo de madre atípica que no cae. No cae, ya caerá. ¿Ya caerá cuándo? O sea, si esto es un no parar, o sea, ¿en qué momento caes? Bueno, tienes tus momentos de bajón, obviamente que tengo mis momentos de bajón, pero estaba como un poco fuera de ese consejo. Y luego no hay tampoco una atención y una continuidad de parte de la sanidad pública, la red de sanidad pública, porque bueno, lo del tema de salud mental, bueno, tiene ahí un cañón y un vacío institucional que te deja totalmente fuera de lugar. Aquí poderoso don dinero, si tienes para pagar, adelante, si no, te quedas en el limbo, desgraciadamente. Totalmente, sí, sí. Bueno, vamos a ir centrándonos un poco en ti. Sí. Tenías tus 3 meses de baja, ¿no? De maternidad. Pero no acaban ahí. Tú pasas a ser de repente, ¿no?, madre de una niña dependiente. Esto es. ¿Esto es qué significa? ¿Que tienes que dejar tu de trabajar, todo? Sí. Esto es que de repente te conviertes en cuidadora. Y sales un poco de, bueno, pues de la maternidad como la habías vivido con tu primer hijo, ¿no? Tienes que hacer un parón en seco y un reset, un inicio de cero. Y vas poco a poco hablando con la gente, cogiendo información, informándote también por tu cuenta. Yo me informé mucho por mi cuenta, fui tocando las puertas adecuadas y al final me labré un camino y una forma de empezar, porque claro, tampoco nadie te coge de la mano y te dice esto. Lo único que salí yo de cruces con del hospital con el informe médico que decía, vete a Diputación, que te valoren una discapacidad y ya de ahí te van informando. De ahí salió pues una atención temprana, unas terapias, claro, pero no sabes hasta cuándo ni cómo. O sea, yo, para que te hagas una idea, me vi todo aquel verano de 2014 con un masicosi en un brazo, con un niño de 4 años así, en ambulancia, 3 veces a la semana en el Hospital de Cruces haciendo la rehabilitación a Maya durante media horita, mientras entreteniendo a Julen, y el resto de la semana pues acudiendo a citas médicas con el niño, dándole la comidita o la meriendita y atendiendo a los médicos. Como te dije, no pude caer, no tuve sostén en ese momento y tiré para adelante con todo. Y en este caso, o sea, ¿tú eres la que decides ser la persona o está puesto así porque eres la madre? Quiero decir, ¿tu marido también podía haber sido esa persona? No estaba en disposición anímica en ese momento. No, en ese momento no estaba en disposición anímica y luego es lo que te he comentado, que claro, tú estás ahí durante 3 meses, día y noche, pero claro, él 15 días y ya tenía que volver a trabajar, entonces había ahí un descuelgue de información, ¿no?, de trato con los médicos, del día a día, que por mucho que se lo expliques a otra persona, lo tienes que vivir en carnes. Luego además somos madres, parimos, somos mamíferos y es mi criatura, pero sí hay como
dos formas de afrontar las cosas. O es qué losa me ha caído, cómo me ha pasado esto a mí, o es, mira, vamos a por todas y a ver qué es lo que viene. Y lo que viene es esto. O sea, 12 años más tarde tenemos a Mayita para rato. Afortunadamente. Sí, joder. Y eso, y cómo hablabas de Julen, ¿no? Tú como madre, ¿cómo te sientes al ver que eres una madre dependiente de una niña? ¿Cómo gestionas las 24 horas que te necesita Maya con el tiempo que te necesita Julen? Pues he ido compaginándolo todo durante todos estos años. Quiero decir, a Julen cuando Amaya era muy pequeña y podía quedarse con Aita o con Amama o con una amiga o lo que sea, Julen yo siempre le daba su espacio 1 a 1. A Yule le gustaba ir al teatro, íbamos al teatro. A Yule le gustaba ir a los museos. O sea, la actividad que él quisiera. Eso también le daba protagonismo, le daba tiempo de calidad con su madre, ese 1 a 1. Entonces, creo que hemos forjado una bonita relación desde pequeño, consolidada en tú también eres importante, tú eres mi number one, pero es verdad que de tu hermana me tengo que ocupar un poco más. Pero si me he tenido que quedar hasta las 3 de la mañana por hacer un disfraz, me he quedado y haciendo un bizcocho y he montado fiestas de cumpleaños guapísimas. O sea, quiero decir que al chaval no le ha faltado nada y es verdad que eso lo ha visto y nunca ha habido reproches en ese sentido. Sí que es verdad que hay edades más complejas que otras y cuando él ha pasado mal realmente es cuando nos vamos fuera a Barcelona, porque a Maya la atienden en Cruces, pero la atienden mucho también en el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona. Vamos cada 4 meses, de hecho. Entonces, en esas idas y venidas, si coincidía con alguna cosa importante, pues claro, teníamos que gestionarlo de otra manera. Yo he cambiado citas médicas por no faltar a una representación de violín, una representación de piano, una representación de teatro. Entonces eso Julen yo creo que también lo ha valorado. Y luego es verdad que el carácter viene con la persona y Julen es un tío ahora mismo, pero cuando era niño era impresionante la inteligencia emocional que tenía. Para que te hagas una idea, cuando Amaya estaba ingresada en la UCI, Julen le hizo un dibujo. Esto era pues, muy común, ¿no? Un niño de 4 años, pero del folio rasgó una esquinita así. Y entonces, claro, yo digo, pues ¿lo has querido romper o por qué has rasgado, no? Una esquina? Y dice, no, es para que Amaya lo coja. Y dice, Amaya no lo puede coger, Amaya tiene el pulgar incluido, un puño cerradísimo con una fuerza de un fruto de su espasticidad, ¿no? De las enfermedades neuromusculares que tiene. Dice, sí, pero yo le he visto en alguna foto que Amaya tenía un dedo fuera. Si tiene un dedo fuera, puede coger ese cachito de folio y va a coger mi dibujo. Te explota la cabeza porque dices, ¿cómo se ha podido fijar, ¿no? en esos detalles? Pues una persona altamente sensible que va a esos detalles. Entonces, pues a partir de ahí todo ha ido así. Y afortunadamente a día de hoy, pues oye, Julen, ¿te quedas un ratito con Amaya que voy a hacer un recado? Sí, Ama, ningún problema. Y no es el típico adolescente que llegas y dice, ahí la tienes, se ha hecho cacas y la tienes que cambiar, no sé qué. No. Julen, o sea, el cuidado es íntegro. Si se ha hecho cacas, le cambia. Si ha pitado la bomba de alimentación, le quita la sonda. Sí, o sea, lo que necesite. O sea, está implicado 100%. Y cuando llega a casa, todos los días suelta la mochila, viene del instituto, suelta la mochila y es, cuéntame, Amaya, ¿qué has hecho hoy? ¿Con quién has estado? ¿Has estado en la fundación? ¿Has estado en la escuela? ¿Qué? O sea, siempre, no falla. Es la otra, ¿qué tal? ¡Qué pesado! No sé qué. Y porque le agobia, pero porque ella es así. Pero Julen siempre tiene una atención extrema con su hermana y eso es una cosa también bonita de contar, ¿no? Que los hermanos con discapacidad no se han quedado para atrás, está integrado y habla de su hermana con orgullo y siempre la presenta, vienen las amigas a casa y siempre están con ella, hay cositas en el Insta y vamos con Amaya y pues es mi hermana, o sea, no se avergüenza, todo lo contrario, eso es bonito. Creo que las generaciones futuras también tienen que hacer esa pequeña integración y ya desde casa en este caso. Habías comentado eso de que habéis tenido que ir a hacer muchos viajes a Barcelona, ¿no? Sí. Siempre cuando... Bueno, ya en el normal, cualquier persona es súper importante tener redes familiares, de amistad, ¿no? ¿Crees que en vuestro caso es indispensable tener este apoyo familiar, este apoyo de amigos y amigas para poder llevar adelante vuestra familia? Sí, sin duda. Yo creo que en la vida a todo el mundo es importante que se les sostenga. Amigas, familiares,
pero en nuestro caso, pues aún con más razón, ¿no? Porque hay muchos momentos en los que tú necesitas ese desahogo. En primer lugar, claro, cuesta vencer esa barrera de miedo de ¿y cómo me la voy a coger? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a dar de comer? Yo las máquinas no sé manejar. A mí déjamela impoluta, quietita, yo jugar con ella y poco más. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Pero hemos ido también como un poco educando a nuestro alrededor a, bueno, no pasa nada, quédate con ella, ya te va a decir ella, ya te va a enseñar. Entonces, en ese sentido, creo que somos súper afortunadas. O sea, ahora mismo, bueno, Amaya está pasando por un momento delicado de salud, lleva en casa de reposo domiciliario un mes, todavía nos queda mucho más tiempo. Entonces, en este tiempo, yo me he visto sobrecogida del cariño de la gente, amigas que han venido y me han traído comida y te quito una comida o te quito una cena, no te preocupes, te lo tienen preparado. Me han traído el pan, me han traído un café, han venido a verme cuando estaba en pijama, hecha una piltrafa, han venido a quedarse con Amaya, sal por favor a dar una vuelta, vete a comprar el pan, vete a tomar un café, vete a pilates, vete a correr, o sea, haz lo que quieras pero que te dé el aire. Han venido a última hora de la tarde, estoy dando una vuelta, te tiro la basura. O sea, son cosas que de verdad que dices, ¿qué importancia tiene? Pues mucha. Tiene toda la importancia del mundo porque al final se están preocupando por ti. Vienen, le entretienen un rato, le traen un Oparis, te traigo unas galletitas y tomamos un café. Estas cosas hacen que el tiempo, ¿no?, pase y pase y pase y tú no te das cuenta y digo, ojo, pues ya ha pasado un mes de reposo domiciliario y así cuántas veces. Pero claro, cuando ahora está fastidiada por esto, pero cada 4 meses hemos tenido que hacer una intervención quirúrgica. Eso requiere una recuperación en casa, un estado de convalecencia, X. Entonces, no hay terapias, no hay escuela, no hay AIDAE, es estar en casa, de reposo absoluto. Claro, son muchas horas y una se convierte en madre cuidadora, madre fisioterapeuta, madre logopeda, madre pedagoga, madre maestra. Son muchos perfiles que ya de repente tuve que asumir como de repente en el confinamiento, entonces ya se me ha quedado este bagaje profesional, pero claro, muchos ratos que dices tú, ¿y yo cuándo? No, ¿y yo cuándo? Pero bueno, ahí está toda esta red de amigas y familia que nos sostiene y estoy encantadísima y súper orgullosa además. Hay gente que dice, si lo tienes es porque te lo has ganado. Bueno, puede ser también, algo habré hecho bien para tener todo esto, ¿no? Pero es que Amaya es muy especial. Todas las personas con discapacidad son muy especiales porque hacen que brote lo más noble y lo más bonito del ser humano. Todo el mundo quiere ayudar a estas personas. Lo que pasa que, bueno, un poco las distancias que nos marcan son los miedos, ¿no?, que nos ponemos. ¿Cómo me voy a acercar? ¿Qué le voy a decir? ¿Le hablo a la niña? ¿Le hablo a la madre? Estas cosas. Pero bueno, una vez que se superan estos miedos, la gente está encantadísima pues eso, de ayudar y de conocer a Amaya. Y la gente es que quiere ayudar, solamente que pues tienes que promulgar esos momentos. Hablábamos de Amaya, que es la jefa. La jefa. Cuéntanos cómo es Amaya. Amaya es una niña de 12 años feliz. Y esto de feliz es que lo engloba todo, porque Amaya en sí misma no vive frustrada al ver sus necesidades, ¿no?, sus dificultades, no se compara. Amaya vive aquí y ahora, lo que tiene delante. No se preocupa por mañana, ni quién vendrá, ni no vendrá. Entonces, es una niña que tiene muy claras sus prioridades, sabe qué es lo que tiene que hacer, qué día es, qué es lo que toca. Entonces disfruta del proceso. Es una niña además súper cariñosa. Le gusta, por ejemplo, dar los buenos días a través de audio, por la mañana con WhatsApp, las buenas noches, se comunica. Y ella misma, por ejemplo, en las redes sociales es la que dice, Ama, háseme una foto, pues súbela, háseme un vídeo. O sea, ella misma para eso es, pues eso, pues visi. O sea, es una tía que se hace querer, va por el pueblo y es comprometedora. Es capaz de entrar en una tienda y decirle, ¡ay, Nara, eres mi tienda favorita! Y va donde Leire también, Leirechu, hola. O sea, es comprometedora en ese sentido. Todo el mundo pues se le para, le habla, le da un mucho, biocha. Y luego tiene una memoria increíble. Claro, si tú le dices, jo, pues es que está mal que la rodilla, pues he estado entrenando, he estado jugando a fútbol y la rodilla... Es capaz de venir 2 meses más tarde, oye, Irate, ¿qué tal la rodilla? Y se acuerda, y es una cosa que dices tú, ¿pero cómo? Claro, eso hace también ella que tenga su propia red social. O sea, al final, muchas veces a mí me llaman por su nombre, porque es lo que pasa, que la gente le conoce a Amaya y yo soy la que le acompaña,
Pero eso es increíble, o sea, porque no puedo estar más orgullosa de la hija que es. Y Amaya es así, despierta lo mejor de ti, la parte más noble del ser humano, pero es feliz. Y es lo más grande que puedo decir de una niña de 12 años, porque es verdad que con toda la presión con la que vivimos encima, hay muchas niñas y muchos niños pues que viven estresados y estos, no sé, te explota la cabeza porque dices, ¿cómo puede vivir un niño estresado? Pues hay niños que viven estresados. Y mi hija, no. Mi hija le estresa el ir al hospital por las múltiples sentadas en quirófano. O sea, ya es una niña que le hemos operado más de 20 veces. Es una niña que ha pasado cosas que no tenía que haber pasado ninguna niña con 12 años. Pero a pesar de eso, tengo fotos de mi hija recién operada, ingresada, con la pulserita, con la vía puesta y sonriendo, con una paz que dices tú, joder, ole, ole, porque los tienes bien puestos, los principios, chavala, a por todas. Es feliz. Tienes que pasar muchas horas con Amaya, ¿no? Porque tienes que cuidar, pues como has dicho antes, tienes que hacer todo un poco por ella. Pero bueno, parece que sacas tiempo, además, para ser presidenta de AIDAE. Sí. ¿Ya habías tenido alguna relación con esta asociación antes o viene a través de Amaya? Sí, a raíz de tener a Amaya, sí. Yo conocía la asociación como, bueno, cualquier otra vecina del pueblo, porque esta asociación ya tiene más de 30 años, pero un poco a raíz de haber nacido Amaya, yo veía que el grupo de AIDA era como muy mayor en edad, ¿no? Entonces veía ahí pues que había que hacer como un relevo generacional, abrir una brechita de chiquis al final, ¿no? Y es verdad que yo presenté un proyecto que era el grupo de juego, que hoy en día ya está consolidado. Luego vino el COVID, y entonces hicimos un parón y luego ya se restableció poco a poco. Y ahora puedo decir que eso ha sido un poco la puerta de entrada de todos los chiquis que tenemos en AIDAE, que ya forman parte también del grupo de fines de semana, de salidas, excursiones y demás. Entonces, bueno, creo que de todo se puede hacer, de todo si te sabes gestionar y estás motivada, sacas tiempo. Y un poco también viene la macho a full por eso, que la gente no le llama mucho la atención, pues eso, que tenga múltiples actividades, que busque tiempos para todo esto, me parece fundamental. O sea, creo que soy mucho más que la madre de Amaya, o la orgullosa madre de Amaya y de Julen, pero creo que una tiene que tener identidad propia. Primero la M de mujer y después la M de madre. Muy bien, sí. Siguiendo hablando de AIDAE, yo tengo la sensación, o sea, por mi experiencia, ¿no? Sí. Con personas con discapacidad intelectual. Claro, yo he estudiado, por ejemplo, en la REA y sí que veíamos pues por el pasillo pasar a Kepa, Jorich, Lorea, luego después también Josu, Jon y era como, o sea, que nunca teníamos relación directa con esas personas, ¿no? O sea, si les veías por el pasillo, si les saludabas y ya está. Y ahora me da la sensación que sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Tenemos el Centro Nafarroa, que está en el centro del pueblo, que todos pasamos por ahí, sí. Pero si no tienes a nadie... Que te toque de cerca... No entras, ya. No... Ya. Entonces, ¿crees que seguimos, o sea, está la inclusión o seguimos con la integración? Hay que hacer mucho trabajo. Hay que hacer mucho trabajo todavía porque es verdad que, bueno, trabajamos por ello, pero, y sobre todo desde mi caso, desde mi cuenta de redes sociales, ¿no? De Amachu a Full, ahí está un poco la visibilidad de compartir esto, ¿no? Para integrarte, para decir, es una más, no está ahí como puesta, ¿no? Por el ayuntamiento. La cosa es que es verdad que la Coloreta Coguela, en este caso, que es el aula de diversidad de la escuela pública de la Rea Escola que comentabas, a día de hoy sí tiene muchas integraciones. Sí hace con el aula ordinaria muchas clases, muchas asignaturas. Entonces, esto está muy bien porque se mezclan. Los del aula ordinaria van a la Coloreta Coguela y al revés, los de la Coloreta Coguela van. Entonces, a día de hoy yo creo que eso está también ya como pues muy mezclado, que al final es lo que importa, ¿no? Mezclarse y distribuirse. Pero... lo que has comentado del Centro Nafarroa me llama la atención porque yo cuando una persona pues comienza en este camino a la discapacidad y se me acercan muchas personas y me piden ayuda y les comento que Amaya hace las terapias en el centro, alucinan porque es que no saben lo que hay en el Nafarroa, piensan que está el hogar de los jubilados y donde vamos a votar. Y entonces, claro, dices, hombre, pero Acción Social está allí, hay muchas cosas, está la Asociación de AIDAE, está el Centro de Día de Personas con Discapacidad, está la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, o sea, tiene sede en Bilbao y sede en Amorebieta, y esto hay gente que no lo sabe, está la Asociación contra el Cáncer.
hay muchas cosas en el Nafarroa, hay muchas instituciones aparte, ¿no? Y creo que es muy interesante conocer esto porque nunca sabes cuándo te va a venir la necesidad de solicitar estos recursos. Entonces, creo que es importante un poco, pues, de parte de todas, hacer esta labor, ¿no?, de divulgación, pues, para que se conozca y eso hace la integración al final, poco a poco. Pero poco a poco, queda mucho camino. Sí. Esti, eso comentas que no, o sea, eres amacho a full, pero bueno, tampoco, ¿no?, todo el día. Tienes una persona dependiente a cargo tuyo, pero aún así sigues siendo Esti, sigues yendo a correr, sigues teniendo tu ocio. Hay gente que le chocará esto, ¿no? Hay gente que le llama la atención y me lo comentan. Sí, porque además el estereotipo de madre atípica es una madre despeinada, con el chicle pegado en el pelo, todo el día en chándal, las ojeras hasta aquí y el lorazepam en la mano para echarte una siesta así cuando lo necesites. No es mi caso. Quiero decir, se ve pues la alegría y la motivación. O sea, eso para mí es importante. Vivirlo desde este punto. Quiero decir que cuando te cae el cuidado encima, para mí no ha sido una losa. Y eso creo que se nota la diferencia. Yo decidí cuidar a mi hija y cuidar con toda la mochila que traía. Y es una mochila muy pesada y es una mochila que nadie quiere. Nadie se pelea por cuidar. Quiero decir, cuando Ama o Aita caen enfermos y hay una familia de 3 hijos, que son 2 hijos y una hija, pues ya sabemos quién cuida. Ya sabemos quién cuida y esto son estadísticas, no lo digo yo por ser feminista, lo dicen las estadísticas. O sea, más del 90% de las personas cuidadoras son mujeres, son hijas y son madres. Entonces, claro, ¿lo decides? Hay casos que sí, yo lo pude decidir, yo fui libre y decidí cuidar a mi hija. Hay otras personas que no, que deciden que no. O hay otras personas que dicen, es que no me queda otro remedio. Bueno, yo el no me queda otro remedio... Quiero decir, siempre hay 2 formas de hacerlo todo, ¿no? Entonces, es cómo te lo tomes. No son las circunstancias de la vida, sino cómo te las tomes. En mi caso, creo que tengo que tener una identidad propia en esta vida como cualquier otra persona y no ser solamente la machu de... Porque, claro, es lo que te comentaba antes. Mi certeza es que mi hija no me sobrevivirá, porque tiene... pues esto, una pluridiscapacidad, tiene múltiples órganos dañados, tiene muchísimas patologías derivadas de sus enfermedades, entonces está en la cuerda floja, por decirlo así. O sea, en el momento que ella falte, ¿quién voy a ser yo? ¿Me voy a reinventar con X años? No. Entonces, yo tengo que estar fuerte. Esta frase que dicen, para cuidar tienes que estar cuidada. Yo no espero a que nadie venga a cuidarme. O sea, me tengo que cuidar yo. Si me tengo que cuidar yo, empiezo por enriquecimiento propio, cultural, lectura. Sigo estudiando, sigo formándome. Creo que, ¿sabes?, la mente tiene que seguir en acción. El cuerpo, yo necesito entrenar, necesito ir a correr o hacer spinning, o hacer pilates. Necesito cuidarme, necesito tener el cuerpo fuerte para afrontar y coger un peso muerto de 20 kilos a mi hija y sostenerla durante el tiempo que necesite para ir al baño, cogerla de la cama. Ella no tiene ningún tipo de movilidad, es un peso muerto. Además, con la espasticidad que tiene, es hipertónica, es dura como esta madera. Entonces, no es flexible. Ella no se sienta. Hay gente que pensará que se sienta de una silla de ruedas. No, ella va postrada en un lecho postural. Entonces, el cuerpo coge unas posturas a la noche, dormimos juntas. Claro, ella duerme con una máscara de oxígeno, un pulsiosímetro conectado al pie, ella come con tiene alimentación oral, pero alimentación y nutrición enteral, come con una gastrostomía. Todas estas máquinas hay que controlarlas de día y de noche. Si el cuerpo no está fuerte, te pierdes. Entonces, quiero decir con todo esto que necesitas la red social de amigas, la red cultural de irte al cine, de irte al teatro, todo eso enriquece a la persona y al ser humano. Si tú no tienes esos recursos de base, cuando te llega un palo así en la vida, se cae el castillo de naipes por completo. Entonces, claro, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde empieza tu historia a rodar para tomártelo de una manera o de otra? Creo que la actitud en la vida es todo. Afortunadamente yo tengo buena actitud frente a la vida, quiero vivir y eso es lo que a mi hija le puede, ¿no? Mi hija, la gente dice, la hija como la madre o la madre como la hija. Si ella no hubiera tirado, igual yo tampoco, pero ella decidió tirar, yo con ella.
Y tenemos mucha historia todavía que contar, yo creo. O sea que en ese sentido estoy contenta. Sí, ¿y siempre ha sido así, Esti, o es Amaya la que te ha enseñado un poco? Yo creo que sin duda Amaya me cambió la vida a mejor, a mejor. Claro, no voy a endulzar una maternidad atípica, ya lo pongo en mis redes sociales, no dramatizo, no romantizo y visibilizo. Esto es importante. No le regalaría un hijo con discapacidad a nadie, no le recomendaría esto a nadie. Sin embargo, creo que Amaya me cambió la vida mejor porque me hizo saber realmente de qué iba la vida. Hasta entonces yo era una madre más, con un hijo redondito. Y redondito, cuando quiero decir, es sanito, ¿sabes? Que tiene sus cositas, pero nada más. ¿Qué preocupaciones podíamos tener entonces? Las preocupaciones y las chorraditas del día a día. Ahora te quedas así mirando y digo, te doy yo mis problemas y luego comentamos, tú sabes, tus nimiedades del día a día, porque de verdad hay que verlo todo con la perspectiva y con el ojo bien calibradito. Yo realmente tengo muchos problemas con Amaya y ella tiene muchos problemas en la vida. Y si ella con todo esto sonríe y tira para adelante es porque tiene muchas ganas de vivir. Esa es la motivación y la alegría de la que nace todo. Creo que es importante esto. Sí, ¿con cuántos años tuviste esa? Yo tenía 30 años. ¿Con Amaya? Con Amaya. Yo tenía 31 creo que tenía. ¿No? Sí, eso es. 31. Y me gustaría, ya para ir cerrando un poco, para todas esas madres que están pues ahora o embarazadas y pueden escuchar tu historia o ya han iniciado un camino muy similar al tuyo, ¿qué les dirías? Les diría que keep calm, ¿no? Que respiren, que se lo tomen poco a poco en el día a día, que es muy abrumador toda la información de repente, sobre todo por lo que te cuentan, ¿no? Que al final es esto que todo el mundo, estoy embarazada y me cuentan sus partos y me cuentan sus embarazos, o sea, que sean, que tengan el sesgo muy activo, es decir, que filtren la información y que labren su propio camino, que se fijen en el niño o la niña que tienen en casa, que no hagan comparaciones, que no consulten en el Google a las 3 de la mañana porque esto es nefasto y sobre todo que disfruten del proceso y del día a día. Que si mi hija nació con los puños así y los brazos así y hoy en día hace así, saca el dedito dictador y es la jefa y ya separa los brazos y es capaz de conducir una silla motorizada, pues puedo decir con orgullo que hemos convertido una niña tetrapléjica en una niña parapléjica. Y esto es algo como súper, ¿no? Que te explota la cabeza. Pero esto ha sido a través de los años, de la motivación, de las terapias, poco a poco, poco a poco. Y yo lo que les diría es, fíjate lo que tienes en casa y disfruta el proceso. Y no te enrosques, por favor, en el, ay, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Eso no nos lleva a ningún sitio. La queja es carencia al final, ¿no? Da un pasito más. Sal, vive, disfruta y orgullécete de tu hijo y de tu hija, que es distinto, pero es tu hijo y tu hija y lo vale todo. Eso es lo que les diría. Pues es que ricasco por este ratito. Y bueno, supongo que cuando soléis ir a Barcelona, me has comentado antes, hay más madres, ¿no? En el mismo caso que tú y sí, supongo que os nutriréis. Hombre, tenemos ya una red, pero a nivel nacional de las tribus de desmadres y cada vez se van juntando más porque es verdad que antes no se oía con tanta frecuencia lo de las enfermedades raras, pero ahora sí. Entonces, al final hay como muchas cositas, sobre todo rollos genéticos, que en el día a día pues no, pero de repente sí, y hay pues mi niño también, o mi niña también, o esto. Y bueno, y luego las redes sociales pues es, como digo yo, un patio de vecinas muy amplio, al que me gusta asomarme y hay mucha gente que comparte esto, ¿no? Yo visibilizo a través de las redes sociales precisamente pues para luchar con este término que hemos estado oyendo, ¿no? Recientemente del capacitismo, ¿no? El capacitismo es esta discriminación social por el que las personas con discapacidad, o sea, no capacitadas, vamos a decir, pues pasan a un segundo plano. Me niego, o sea, las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, tienen presencia, tienen identidad y tienen que ocupar su lugar en la sociedad. Entonces, mi maternidad real es esta, se cuenta así, pero también todo lo que hace mi hija Maya, cómo es capaz de, con sus dificultades, ¿no? Pues desenvolverse en el día a día y ser una más que con silla de ruedas y todo, pues se puede montar hasta pues en la Noria o en cualquier otro sitio. O sea, no hay límites. Si tú tienes un objetivo en la vida, y mi objetivo en la vida es hacerla feliz, porque curarle no puedo, no hay límites ahí.
Entonces, creo que eso también es bonito y es algo que se comparte cuando todas las madres bajamos los hombros, bajamos las expectativas, asumimos un poquito lo que hay y disfrutamos de la vida. Para eso también hace falta un proceso de asimilación que cada una pues tiene el suyo. Jo, pues es que ricasco, Es que ricasco, zuei. Itxat, hilero zornotxan podcast.